¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Noticias Urbanas TV. A mi lado, como todos los domingos, me acompaña el señor Cristian Nobile. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Norma? Bienvenido, gracias, buenas noches a todos, como siempre, por acompañarnos en este clásico de la política, este clásico que nos gusta decir sub-35, a esta altura también hay que aclarar, prácticamente irreversible. Irreversible, justo. Irreversible, este es un programa irreversible, Norman. Ok, muy bien, bueno, vamos. A ver... A tono con el título de etapa de esta semana, por supuesto, ¿no? Justamente, a ver, pídala ahí. Ahí la tenemos. ¿Será el nuevo él? En el nombre del padre, apareció Máximo, habló, irrumpió en la escena pública. Finalmente, ¿no? Sí, acto de la Cámpora, 40.000 militantes, marcó un punto de inflexión, dice, subrayando el protagonismo aparentemente de esta fuerza que tiene. Mensajes internos, ¿sí? Mensajes internos hacia el interior del kirchnerismo. ¿Son ellos o no es nadie? ¿Es Cristina o lo que sea? Tenemos un informe, además el análisis de Riva Zucchelli. La verdad que quisimos ir un poquito más de... no es el chico que juega a la Play y habla en público. Bueno, es un análisis un poquito más en profundidad. Se venía preparando, ¿no? O sea, todos estos años me parece que... Yo creo que surtió efecto, justamente el efecto sorpresa, ¿no? De aparecer en público. Bueno, veremos cómo continúa la cuestión. Bien, y además Mauricio Macri optimista con las encuestas, parece. Sí, hay un informe muy bueno de Elefante Blanco también ahí, de Ramón Sánchez, sí. Y como siempre, obviamente, la noticia minuto a minuto en justamente la web noticiasurbanas.com.ar. Hecha la venta. Vendimos todo. Arrancamos con el primer bloque. A ver, un tema que siempre anda bollando, digamos, se toca medio... Sí, a veces queda fuera de agenda por el día a día, ¿no? Exactamente, sí, que es la trata. Lógico. Por eso tenemos invitada a Fernanda Gil Lozano. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Que preside la Comisión Especial de Energíatura acerca de trata. Soy la directora. La directora, exactamente. A ver, ¿qué se está haciendo en la ciudad para combatir la trata? Y mira, la verdad que poco. Hay dispositivos, por suerte, a partir de la ley hay refugios para víctimas de trata, hay teóricamente una preocupación, pero Ciudad siempre se respalda diciendo que es un crimen federal. Sí, que es cierto, es un delito federal. Ahora, más allá de que eso sea cierto, la situación actual es, tenemos denunciados más de 1.300, no me acuerdo el número exacto, pero creo que llegamos a 1.400 prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Alrededor del Departamento de Policía, alrededor del Congreso de la Nación, en tribunales, ni te cuento. Todo esto lo hacemos muchas veces, tanto los martes como los viernes, vamos a despegatinas, ¿no? Vamos sacando y a partir de los números hacemos como un trabajo de investigación para saber realmente cuál es el lugar donde que está prohibido. Yo también quiero aprovechar para decir que en la Argentina los prostíbulos se consideran parte de la explotación sexual. Y entonces, cuando se encuentra un lugar así, ¿no? Con mafias detrás, me imagino, se hace la denuncia. ¿En qué queda eso? ¿Después qué ocurre? Mira, la situación es esta. Por ejemplo, una cosa es que vos la denuncia, nosotros lo que ofrecemos desde la Comisión de Trata y Delitos Conexos, desde la legislatura, es que la gente que tenga alguna duda o que tenga alguna sospecha venga y nosotros desde la Comisión, salvaguardando la identidad de los vecinos, hacemos la denuncia a la Protex, que es la Procuración. Muchas veces la denuncia la hacemos desde las víctimas, es decir, ante presuntas víctimas de trata, que entonces las fiscalías o procuraciones tienen la obligación de tomarte la denuncia. El otro tema es que Argentina ha desarrollado una capacidad de encubrimiento con respecto a los locales donde se ejerce la explotación sexual y están las posibles víctimas de trata. No todas las personas que están en un prostíbulo son víctimas de trata. Yo quiero, si me dejan un poquito de explicar, porque es una diferencia que es pertinente. Sí, justo yo te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque a veces se mezcla la necesidad, ¿no? A veces son víctimas, a veces no tanto. Yo les digo, para el Estado argentino, ¿cuál es la mirada o la posición? Por un lado, lo que sucede entre dos adultos, intercambio de un favor sexual, para que todos me entiendan, ¿no? Quizás habría que utilizar otro vocabulario técnico, pero para que me entiendan. Y el dinero, son dos adultos, dice el Estado argentino, no lo va a alentar, no va a decir joven argentino, o las chicas que no tengan nada que... No se promueve, no se alienta, ¿no es cierto eso? Pero ¿qué dice el Estado argentino? Es algo que tiene que ver con dos adultos, no es punible, es una decisión. El tema es si está obligada a la chica a ofrecer ese favor. Eso por un lado, o si parte del dinero que se produce en ese intercambio va a una tercera parte. Eso el Estado argentino lo considera explotación sexual. Entonces dice, precisamente el prostíbulo,
el prostíbulo se queda con casi todo, ¿no es cierto?, de lo que se paga. O el proxeneta, el marido, el que teóricamente está para proteger a las mujeres que están en situación de prostitución. Eso es explotación sexual. Y eso es un delito. No es un delito federal, es un delito ordinario. Por eso en la Argentina, desde el año 1937, están prohibidos los prostíbulos, porque son la institución de la explotación de las mujeres. Tengo una consulta. El caso Melina, ¿creen ustedes que puede ser de trata? Mira, la verdad que yo soy cuidadosa, yo no tuve acceso a la causa. En principio te diría que no. Me parece que hoy por hoy hay una licitud dentro de los lugares bailables en un vale todo, entre el alcohol que se consume, entre todas las drogas de diseño que se consiguen, porque salvo el agua mineral, que encima está muy cara en esos lugares, la verdad que vimos lo que pasó cerca del Congreso en esa violación masiva hacia una chica. Me parece que darle todos estos elementos desestabilizadores a jóvenes que de por sí sabemos que el adolescente es inestable, por definición. Yo creo que estamos de alguna manera mirando para otro lado cuando se están dejando conductas. Yo digo, si tenemos un cartelito que dice prohibido escupir, es necesario que tengamos que decir, bueno, no se puede violar a nadie, no se puede tomar a una chica que ni siquiera tiene 18 años y llevarla, ¿no es cierto? Y bueno, y cuando esta chica dijo que no, yo creo en el relato de la otra chica que estuvo presente, sinceramente. Y quiero también otra cosa, no es la primera vez que desde las creencias umbanda, digo porque, y respeto, yo no me voy a meter con las religiones afrodescendientes, pero creo que el umbandismo acá está trabajando como una mascarada de todo lo que significa el narcotráfico y lo que significa también el abuso hacia determinados menores. Por la misma ritualidad que yo estoy segura que este PAI y que este templo no está registrado en ninguna parte y que debe haber un lugar del umbandismo que sí, que por ahí tiene otro tipo, pero están acostumbrados a los sacrificios de animales. Si nosotros vamos a Corrientes, lo que sucedió con Ramonito, que es un chico que fue descuartizado, ustedes van a ver la impronta de todo lo que es la ritualidad afro en la Argentina. Te quiero preguntar, Fernanda, a nivel nacional se ha trabajado, por lo menos en muchas campañas, con el tema de la trata. De hecho, digamos, el kirchnerismo ha puesto a la figura de la mujer como, digamos, un baluarte dentro, digamos, de su imaginario colectivo, sus paradigmas sociales o políticos. ¿Se ha avanzado algo en materia de tema trata? Mira, yo te voy a ser muy sincera. Vos ves que hay un montón de leyes que están muy buenas. Ahora, son leyes, por ejemplo, te hablo específicamente, la ley de trata de personas, no está reglamentada. Vos me vas a decir, ¿y eso qué significa? ¿Cuál es el impacto que tiene? Viste que hay un tecnicismo por ahí que se utiliza en la política que por ahí la gente no termina de entender. Exactamente. ¿Qué significa eso? La reforma que tanto costó, estuvimos 4 años con una ley muy mala, que por ejemplo era una ley que si vos eras mayor de 18 años, el Estado argentino no te consideraba víctima. O sea, había una serie de desaguisados de esa propuesta. Se hace la reforma, ¿y por qué se hizo? Primero, para decir que para el Estado argentino la víctima de trata es siempre víctima. En todo caso, la edad es un agravante. Pero no puede ser lo que te permita sacar a un traficante de la cárcel. Nunca. Eso fue muy bueno. Por otro lado, lo que queríamos con esa ley era que participara no solo el oficialismo está hoy, mañana puede venir otra persona. Entonces, hay políticas públicas para la lucha contra la trata de personas que tenemos que buscar consensos, esté quien esté, tiene que llevar adelante. Para eso, más allá del comité ejecutivo, que es el que está presidiendo Checha Merchan en estos momentos, habíamos ideado, y se votó esto, que era el Consejo Federal, que era una forma de comprometer a las provincias para que se ajusten a los protocolos. No es lo mismo desaparecer en Tierra del Fuego que en Oberá o que en La Pampa. Tenemos un país muy diverso. Los protocolos necesitan ser amplios, ser ajustados, tener una coordinación, para que participaran las fuerzas del Congreso no oficialistas, sino las otras minorías que tienen representación, y también la sociedad civil. Porque hasta ahora realmente las que han trabajado con las víctimas de trata son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, era muy importante contar con esa experiencia.
La verdad que yo el seguimiento que hago de cómo está trabajando a nivel de nación y de ciudad, yo me encuentro. Víctimas de trata no son solo víctimas de explotación sexual. El 75% de la mano de obra textil de la Argentina es esclava. Lo digo para que tengamos una idea. Las granjas avícolas, ni voy a decirte los porcentajes, son horrorosos. Con actividad sexual y no es solo... Y no es solo eso. Entonces digo, yo he estado acompañando a víctimas y mira, vos haces la denuncia y empiezan... lo que tiene que ir de nación no va porque resulta que no llegó el oficio. Lo que tiene que aparecer de ciudad, bueno, pero esto es un delito federal. Entonces cada uno empieza a dar sus excusas y vos tenés, como me ha pasado a mí, una chica víctima de un taller clandestino, que su compañero le pegaba al bebito, viene con un chiquito que está mal, que está enfermo, y no fue nadie en 24 días a decirle esta boca es mía. Yo digo, bueno, tenemos muchos dispositivos, todo dice que está muy bien, pero en el caso concreto no está funcionando. Por supuesto. A ver, nos queda un minutito, ¿no? Quería llevarla un segundito a la política. Usted forma parte de la coalición. ¿En qué quedó UNEN después del desplante este que hablamos de Carrió, cuando estaba hablando Pino Solanas? La discusión sobre la incorporación, ¿no? El PRO. Por supuesto. Norman. Mira, la verdad, yo no estoy, digamos, formando parte de esas discusiones. Me parece que eso agarró de sorpresa a muchos, ¿no? Yo me incluyo. Pero yo lo que quiero decir es esto. Mira, yo conociéndola a la doctora Carrió y conociéndolo a Pino, son dos personas con un carácter muy particular. Son bravos. A ver, que se hagan estos desplantes... No es una cosa que a mí me preocupe particularmente. Sí me preocupó que se viera, no que se viera tanto. Pero la verdad es que yo confío en los dos como para que puedan tener esa madurez política. Se puede ¿no? recaminar, digamos. Que puedas, bueno, está bien. Fue un desencuentro, bueno, pero vayamos todos juntos. Totalmente. Y juntas, ¿no? La verdad es esa. Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el segundo bloque. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/Terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de Noticias Urbanas. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Últimamente son las 7 pestes, ¿no? Que la inflación, la recesión, la caída de la actividad. 15p el dólar, decían. Vamos a hablar un poquito del escenario en general. Lo tenemos de invitado al economista Miguel Moyano. Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿cómo llegamos al final de ciclo kirchnerista, que todavía falta un año, con este escenario tan complicado que vemos todos los días? Bueno, lo que va a pasar es que probablemente en algún momento va a haber algún cambio de política económica, me parece a mí. Algún volantazo más fuerte, digamos. Sí, digamos que la primera gran medida la implementó Fábrega a principio de año, luego de aquella escapada, donde lo que él termina haciendo es decir, vamos a contener el dólar ¿de qué manera? Con la absorción de peso, justamente con la emisión del EVAX, que estrictamente es una medida de muy corto plazo. Y yo creo que él lo sabe a la perfección, pero hay una interna política, ¿no es cierto?, que es Kicillof versus Fábrega. Está todo mal, ¿no? Bueno, son personajes antagónicos en cuanto a visión de lo que hay que hacer o del modo de hacer las cosas. A mí me parece que cuanto más Kicillof tengamos o más política de ese lado, vamos a continuar con escenarios de alta inflación y de descontrol del tipo de cambio que funciona de manera tal que hay situaciones en las cuales ya entramos en equilibrios, lo que se llamarían equilibrios inestables. Cuando el dólar se escapa es que realmente es imposible decir a dónde va a ir. Es decir, cualquier número que uno diga
puede darse, porque es sencillamente impredecible. Y se da otra cosa además. Se da, por un lado, la fuga del peso, porque nadie quiere estar en el peso, pero además en el mundo el dólar se viene apreciando enormemente en los últimos 3 meses. Es decir, el dólar está mucho más fuerte contra la libra, contra el euro, contra el yen, obviamente también contra el real, que eso nos perjudica en el sentido de que termina teniendo Brasil una devaluación natural, llamémosle, porque el dólar se hace más fuerte, como dije, contra todas las monedas. Y eso también está arrastrando al peso, que de por sí se está depreciando por la continua emisión. Y digamos que el empujón final fue esta ampliación del gasto de 200.000 millones de pesos, anunciada hace menos de un mes, que estamos viendo las consecuencias, ¿no? ¿Por qué estamos tan pendientes de la cotización del blue? Digo, el mercado de compra de dólar paralelo, ¿no es chiquito? Sí. ¿Por qué tiene tanto impacto tiene tanto impacto en la economía? A ver, esa es la primera pregunta. Yo creo que en realidad el dólar del que hay que estar más pendiente es el de contado con liquidación. Ese es el dólar libre más válido, me parece a mí, que es el que surge de la cotización implícita de los títulos, sean bonos o acciones que cotizan en Buenos Aires versus lo que cotizan en Nueva York. Para ponerlo de un modo sencillo, si una acción vale 14 pesos en Argentina y vale $1 en Nueva York, quiere decir que el tipo de cambio implícito es 14 pesos por cada dólar. Entonces, según cómo oscile justamente la misma especie, sea la que sea, en Buenos Aires y en Nueva York, es que terminamos teniendo ese tipo de cambio implícito. Pero el blue siempre ha tenido una prima de aproximadamente $1 por sobre el valor del contado con liquidación. Pero el que importa es ese. Ahora, ¿en dónde tiene impacto el blue? Bueno, la realidad es que también hay muchas cosas que terminan rigiéndose por el contrabando, porque al haber tantas restricciones a las importaciones, hay productos que en principio se consiguen solamente de esa manera. Es decir, ese es el mercado en el cual termina teniendo un impacto el blue. Pero hay muchas cosas. Cuando hay una brecha tan grande entre lo que es el dólar oficial y el dólar blue, ya suceden un montón de especulaciones, ¿no? Especulaciones y trucos para ver cómo puede uno vender mejor. Como hackear el sistema, digamos. Un ejemplo para hackear el sistema: si alguien tiene que exportar, dice, bueno, yo digo que exporto por 60, vamos a decir que yo quiero vender este vaso, y le digo a otra persona que me lo compra en Estados Unidos, bueno, yo te lo vendo a $60. Para entonces, cuando vengo acá, vienen los $60 y los liquido al Banco Central, esos $60. Pero en realidad, acordamos que yo te lo vendí a 80. Esos otros $20 me los pagás por afuera, en cualquier lugar del mundo. Y esos después sí van al blue. Pero en definitiva, termina siendo una mezcla entre el oficial y el blue, porque una parte terminan subfacturando las exportaciones. Miguel, viste que bueno, ahora estamos entrando como en la salida, al arranque de los candidatos en campaña, y bueno, entre otros temas, Macri dijo que si él fuera presidente eliminaría el impuesto a las ganancias. Sí, claro. ¿Sí? Habrás escuchado la declaración. ¿Eso es viable? Bueno, lo que tengo entendido es que eliminaría las ganancias para ciertos trabajadores, para ciertos rangos. No es que sacaría el impuesto a las ganancias, eso no lo va a hacer nadie. ¿Cierto? Es una fuente muy alta de ingresos, pero todavía seguimos con impuestos que eran temporarios, como el impuesto al cheque. Sí, claro. El hecho que exista el impuesto al cheque, ¿qué hace? Que la gente elige evitar el cheque. ¿No es cierto? Porque saca lo que sea que saque, 0,5%. Desincentivas la bancarización. Por supuesto. Y eso también tiene, ¿qué consecuencia? Consecuencia que aumenta los costos de transacción, porque muchas transacciones se terminan haciendo en efectivo o casi con trueque para evitar el impuesto al cheque, o que los cheques nunca se depositan y siempre van girando el mismo cheque. Es decir, los impuestos en general son distorsivos. Hay algunos impuestos que son más distorsivos que otros. El impuesto al cheque es enormemente distorsivo. Y las retenciones, por ejemplo. Las retenciones también es un impuesto enormemente distorsivo, porque
en realidad tendríamos que estar incentivando la actividad que más dólares le hace entrar al país, y pareciera que le están queriendo pegar con un palo constantemente. El tema es que no hay dólares. Si no le sacás dólares a esos, Sí, ¿por dónde los agarras? pero que es al revés. Es un poco el huevo y la gallina. A ver. No hay dólares, pero la gente que genera los dólares estamos haciendo todo lo posible para que cada vez genere menos. Entonces nos estamos peleando por una torta cada vez más chica. Para extremar el ejemplo, no sé si saben que Venezuela está importando petróleo. Sí. ¿Por qué está importando petróleo? Es una locura. Es un disparate. Bueno, porque cuando los precios se interfieren y las empresas se intervienen a un nivel que es absurdo, todo se rompe. Uno de los grandes problemas de la ley de abastecimiento es que le asigna a funcionarios del Ejecutivo prácticamente la potestad de decir cuánto hay que producir, a qué precio, es decir... El gobierno esto dice no- que no es intervencionista, igualmente. Bueno, muy Dice bien. que regula. El gobierno dice muchas cosas, como que no hay inflación también. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un billete de 100 pesos que... ¿Cuántos billetes hay que sacar del cajero para hacer la transacción más Con la chica? ley de abastecimiento no se puede solucionar parte del problema de la inflación. No sirve para nada. No sirve para nada, va exactamente en la dirección opuesta. La ley de abastecimiento es un incentivo anti-inversión y que le da la potestad, vuelvo a decir, de hacer muchas cosas que no debiera tener potestad de hacer. Entonces, puede meterse en cualquier empresa y decir cuánto hay que producir y cuál es el precio justo. Porque Kicillof tiene la idea de que él puede decir cuál es el precio justo para cada actividad y cuánto es lo que tiene que ganar cada actividad. Y simplemente así no funciona ninguna economía del mundo. Acá, cuando se habla del neoliberalismo, es todo paparruchada. Acá lo importante es, dejemos actuar al sistema de precios, nada más. Si alguien me preguntara, ¿qué es lo que habría que hacer? Dejar que los precios actúen con libertad, nada más. Dejen que los precios funcionen. Los precios... Pero ahí te van a decir, no, pero vos querés entonces Claro, el Estado un no tiene que Estado hacer nada. chico, desarticular el Estado, volver a los 90, te dicen. Sí. Mogiano, vos sos pro 90, te van a decir. En los 90 había una gigantesca intervención, que era $1 a $1. O sea, estaba fijado el tipo de cambio de una manera que tampoco conocen algún país del mundo donde haya convertibilidad, no se fijan los tipos de cambio. Solo acá, ¿no? Puedes hacer eso. Hay algunos pocos ejemplos en el mundo, de hecho en Ecuador circula directamente el dólar, pero la fluctuación de las monedas justamente tienen una razón de ser y lo que hacen es balancear los desequilibrios. En la década de los 90 tuvimos enormes desequilibrios, en buena medida, porque teníamos $1 a $1. Y además hay muchas cosas para criticar, pero no vamos a hacer un revisionismo de los 90, como que vender empresas del Estado para pagar sueldos o financiar gasto corriente, es una pavada. Es como el tipo que tiene que pagar el supermercado y para eso va vendiendo hectáreas de campo. No entra en la cabeza de nadie. Se van a acabar las hectáreas en algún momento. Sí, claro. Es decir, pero siempre te hacen la teoría del espejo, ¿no, Norman? Sí. Cada cosa que vos decís te corren por izquierda. Entonces es como que eso sirve para justificar cualquiera, ley de abastecimiento, cepo al Por dólar, supuesto. no al pago, ¿viste? Buitres o patria. O sea, siempre esas consignas donde justamente parece que la economía se ve opacada por la política, ¿no? O sea, todo el tiempo se mete ahí la política. sí, pero son argumentos de tipo totalmente nacionalista y que no conducen a nada, son equivocados desde el punto de vista económico. La interpretación de la pari passu de Griesa, ¿es correcta o incorrecta? Es irrelevante. Creo, como todos, que no tienen ningún sentido económico. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a protestarla a todo el mundo? ¿Alguien realmente cree que vamos a evitar pagar una sentencia de un juez de Estados Unidos? Vivimos en un mundo que el dueño de la pelota es Estados Unidos. Nos guste o no, esté bien o mal, yo no estoy discutiendo eso. Cuanto más dilatemos esa situación, que es injusta para Argentina, no tengo ninguna duda, pero cuanto más la dilatemos va a ser peor para nosotros. A ver, nos quedan 3 minutos. Me quería meter de lleno en el presupuesto. ¿Tuvo la posibilidad de verlo, de analizarlo? Dan algunas novedades, Algunas quizá no, cuestiones. pero lo tengo bastante ¿Se presente. puede analizar el presupuesto habida cuenta que después se pueden reasignar partidas al antojo del gobierno a Piacere? como el instrumento que va a utilizar el gobierno a mediano y largo plazo? Acá lo más importante del presupuesto es que hay una parte muy, muy grande que se sigue dedicando a
subsidios. Y eso vuelve a ser también intervención de precios que estrictamente el gobierno sabe que aunque quisiera desarmar esa bola de nieve que armó, hoy tendría un costo social altísimo. Entonces, ese es el problema principal que está teniendo. Y si vemos el aumento en 200.000 millones de pesos, la mitad va a subsidios. La financiación no está del todo claro. Dicen que van a emitir deuda. Lo único que va a poder emitir deuda va a ser el Banco Central y va a tener que emitir más LEVAX. Y no hay siquiera... No hay 150.000 millones de pesos disponibles en el sistema financiero argentino. Por eso va a tener que imprimir una gran parte, los va a tener que imprimir y se los va a tener que autoprestar. En pocas palabras va a tener que ser algo así. El tema de reasignar partidas, como preguntabas, no es tanto una cuestión de política económica que estén implementando. No está pasando por ahí hoy la cuestión de presupuesto, sino que simplemente cuando se hace el presupuesto también se estima una inflación que, bueno, unos costos que han sido subestimados. Entonces, este aumento en el gasto es simplemente decir, calculamos mal. Eso es lo que pasa. Un minutito final, la última, Cristian. Sí, pregunte si ves que algún precandidato que sea presidencial, que sentís que está de alguna manera con la posibilidad de dar vuelta, o sea, doblar un poco el timón. Entre los tres favoritos, me imagino Macri, Massa, Scioli. Yo no tengo ninguna predilección por ninguno. Me parece que el que más va a ayudar va a ser el que más permita que el sistema de precios funcione con libertad. El que empiece a sacar trabas. El cepo hay que sacarlo. El cepo al dólar lo sabe cualquiera que no es una situación que pueda extenderse en el tiempo. Esa es la primera medida. El que tome el timón sabe que el segundo día tiene que estar, ya están pensando cómo desactivar esa bomba, claro, obviamente, pero la primera cosa que van a tener que hacer es sacar el cepo. Esto no tiene mucho sentido. Después veremos. Bueno, Boyano, muchas gracias por venir, Por favor. Se nos acabó el tiempo. Lo breve, bueno. Es así. ¿Nos volvemos a ver el próximo domingo? Si Dios quiere. Buena semana para todos. Adiós.